Bien, pues, entonces, ¿por medio de cuál evangelio es que vamos a ser juzgados? Conforme al evangelio que le fue revelado, ¿a quién? Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que le fue revelado ¿cuál? Que le fue revelado un evangelio que tiene fundamentos, ¿verdad? Según 1 Corintios 3:10 que lo leímos, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y otro edifica encima. Obviamente que este otro no es el apóstol Pablo, ¿verdad? Para que no vengamos creyendo que yo digo que también es el apóstol Pablo. Yo respeto lo que se encuentra escrito. Este otro es el otro consolador de San Juan 14:16 que desciende a la tierra hasta el tercer día de Dios. ¿Y el tercer día de Dios qué es? El tercer milenio. Entonces, bien, ¿cómo se llama el evangelio que está vigente? Hace mucho tiempo se lo pregunté, pero obviamente, claro, como no tiene este conocimiento, hasta el día de hoy no podía dar la respuesta. Le pregunté también cómo se llamaba el evangelio que Jesús trajo a la tierra por orden del Padre de Jehová, tampoco pudo dar la respuesta. ¿Por qué no la pudo dar? Porque obviamente no tiene este conocimiento, ¿verdad? Pero el evangelio que Jesucristo trajo a la tierra por orden de Jehová se llama el evangelio de la paz. Lo podemos revisar en Hechos 10, versículo 36. Hechos 10, versículo 36. El evangelio que le fue encomendado al apóstol Pablo lo podemos revisar en Efesios capítulo 1, versículo 13. Abba Padre. Entonces ahí podemos ver nosotros también ¿a quién le fue revelada la gracia? Según Gálatas 3:10. ¿Los apóstoles ya le había sido revelada la gracia? No. Recuerde que Jesús, después de resucitado, les dio mandamientos. No, pero ahí estamos todavía antes. Jesús les dijo a ellos que a él no lo habían recibido, abiertamente lo dice el texto. Dice San Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, al que yo, no al que mi Padre enviare, porque el otro consolador salió del Padre. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo en San Juan 13:20, de cierto os digo a los discípulos, el que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Entonces, ¿a quién tuvieron que recibir los apóstoles para poder recibir a Jesucristo? En quien estaba Jesucristo morando adentro. ¿En quién estaba Jesucristo morando adentro? En el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, juntamente crucificado estoy con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La palabra en sabemos que es dentro, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Romanos 15:25, que también ahí se lo cité para que usted lo leyera, pero es importante que lo leamos. Vamos a ver, hermano Pedro, 15:25 de Romanos. 15:25. Mas ahora dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Quién es el que iba a ministrar a los santos? El apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, Romanos 16:25. Ahora vamos al 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Según qué? Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿A quién le fue dada esta revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos? Al apóstol Pablo. En San Juan 16:12 Jesús les dice a los discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Tenían que recibir al que Jesucristo les iba a enviar. ¿A quién fue que les envió? Al apóstol Pablo. ¿Lo recibieron o no lo recibieron? Sí, claro que lo recibieron. Segunda de Pedro, capítulo 3, 14 al 17. Nuestro amado hermano Pablo, y estando en espera de estas cosas, dice, nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito casi en todas sus epístolas, y algunas difíciles de entender, que aún los indoctos tuercen para su perdición, ¿verdad? Ya usted ya maneja eso ahí para que lo pueda leer. Bien, perfecto. Lo que queremos ilustrar aquí también es, hermano Pedro, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo ese misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, ¿a quién? ¿A quién le fue encomendado anunciarlo? ¿Y para quiénes era? Ese misterio era para los gentiles y hasta lo último de la tierra. Según Hechos 13:47, dice el escritor ahí que recopila la información de los hechos de los apóstoles en el libro de Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto, al apóstol Pablo hablando en singular, andaba con Bernabé, porque así nos ha mandado el Señor.
en plural, y después en singular dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En el versículo 48 dice que los gentiles se regocijaban y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué fue lo que creyeron? Vamos a ver entonces qué fue lo que creyeron en Efesios 3, Efesios capítulo 3, versículo 1 al 5. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, ¿qué es lo que estaba administrando el apóstol Pablo? La gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, ¿verdad? La gracia de Dios dice que le fue dada para con nosotros. Que por revelación me fue declarado el misterio. Gálatas 1, 11 y 12. Dice que este evangelio que él anuncia no se lo reveló un hombre, sino que fue por revelación de Jesucristo. Ya lo leímos. Gálatas 1, 11 y 12. 1, 11 y 12. Entonces, que por revelación me fue declarado el misterio. Este misterio se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Lo leímos en Romanos 16, 25. Entonces dice, como antes lo he escrito, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, ese es el versículo 2, vamos al versículo 3, 3 de Efesios, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, ahí en Romanos 16, 25, y también aparece en Colosenses 1, 26. Dice el versículo 4, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Por eso es que este evangelio no es revelado a los hombres de carne y hueso, don Pedro, por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas, en Gálatas 1.1, dice que él es apóstol, Pablo apóstol, no de hombres. Entonces dice el 3.5 de Efesios 3.5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. Aquí se lo voy a leer en Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, estando adentro de Cristo y estando adentro de los lugares celestiales, ¿verdad? Dios el Eterno, Jehová, nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 4. Según nos escogiste, es una historia que nos está contando el apóstol Pablo, que se la contó el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es quien le revela todos estos misterios. Según el beneplácito del Eterno, ¿verdad? Cuando lo apartó desde que estaba en el vientre de su madre, según Gálatas 1.15. Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él, adentro de Cristo. Este es el beneplácito del Eterno según Efesios 1, 9 y 10. Ya lo vamos a leer. Según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. La gente cree que los santos son la gente que anda ahí caminando en dos pies, ¿verdad? Sino que fue a los que estuvimos con él desde antes de la fundación del mundo, que Dios, Jesucristo, el propósito de Jesucristo es presentarnos puros y sin mancha delante de ¿quién? Delante de Jehová. Dice el versículo 9, para avanzar un poquito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el Padre, el misterio del Padre, según su beneplácito del Padre, de Jehová, el cual se había propuesto en sí mismo. Jehová se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto el Señor Jehová en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos, ¿verdad? Como las que están en la tierra. Claro que de ahí todavía falta un montón de cosas que explicar y es muy difícil, claro, muy difícil de un solo. A mí me gustaría que algún día podamos vernos personalmente y poder aclarar todos estos detallitos y que sepamos pues que el evangelio de la orden de arrepentimiento y perdón de pecados era única y exclusivamente para los israelitas y para aquellos gentiles que habían sido judaizados y que conformaban
la casa de Israel. Pero el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo, que es el que Jesús les dice: aún tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no las pueden sobrellevar, vendré a vosotros, pero yo les voy a enviar a otros. Si ustedes lo reciben, entonces me están recibiendo a mí. ¿Cómo recibió usted, don Pedro, a Jesucristo? ¿Cómo hizo para recibirlo? Tuvo que haberlo recibido de la misma forma que los apóstoles lo hicieron. Para que ellos pudieran recibir a Jesucristo, tuvieron que recibir el conocimiento que Jesucristo le había revelado por orden de Dios el Padre, o sea, por orden de Jehová, ¿verdad?, a Jesús, y Jesús se lo revela ¿a quién? Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 4:15: aunque tengáis 10.000 ayos, o sea, 10.000 maestros en Cristo que te hablan de Cristo, dice así la Escritura, Reina Valera 1960, 4:15 de Primera de Corintios: aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Quién es el Padre que nos engendra al Evangelio de Cristo, que quedó vigente para el tiempo de la gracia y que se llama el Evangelio de vuestra salvación, de Efesios 1:13? ¿A quién le fue encomendado esta misión? Al apóstol Pablo. ¿Quién es el que engendra a los apóstoles al Evangelio de vuestra salvación, de Efesios 1:13? El apóstol Pablo engendró a Pedro y a los otros apóstoles para que ellos pudieran ser salvos, porque ya ellos habían recibido el arrepentimiento y el perdón de los pecados, pero todavía les faltaba algo, lo mismo que les dijo Juan a los discípulos: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Detrás de mí viene otro. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí. Les está diciendo que detrás de él viene otro. El apóstol Pablo escribe también acerca de este otro. Dice en 1 Corintios 3:10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Quién es este otro? El Espíritu Santo de San Juan 14:16, que desciende a la tierra hasta el tercer día, no el día de Pentecostés como contesta el mundo religioso. Claro, esos son otros temas de profundidad que podríamos alcanzar a verlos pues en algún día que podamos vernos, ¿verdad? Este otro consolador es el ministro que está vigente, guiándonos y llevándonos hacia este conocimiento, porque para eso fue enviado este otro consolador, según la Escritura en San Juan 15:26. Vamos a leer San Juan 15:26. San Juan 15:26, don Pedro. Ahí vamos a finalizar ya, solo como una capsulita, porque ya prácticamente el arrepentimiento y el perdón de los pecados creo que ya quedó claro, ¿verdad? Que era para el pueblo de Israel, que el bautismo con agua ya no se debe dar, pues ya todo lo que se practicaba en el tiempo de la ley, ya todo eso quedó obsoleto. Dice 1 Corintios 15:26. 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿De quién es el otro Consolador? ¿De dónde sale? Del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. El mundo religioso cree que es el mismo Señor Jesucristo. Y Jesucristo está dando a conocer aquí de que este otro Consolador salió del Padre y que Él lo va a enviar, Jesucristo. Porque todas las cosas Dios las puso debajo de sus pies. Según 1 Corintios 15:26 y 27. Abba Padre. Que la gracia de nuestro gran Dios, hermano Pedro, esté puesta en su corazón y con mucho respeto todo siempre, ¿verdad? Y espero sus comentarios, que son muy importantes para mí, claro que sí. Y esperando en Dios a ver en qué día podemos reunirnos físicamente. Abba Padre. Solo quiero recordarle, hermano Pedro, que en el libro de Hechos 14:16, ¿verdad? Dice que Dios, Jehová, ¿verdad?, ha dejado andar a todas las gentes en sus propios caminos. Por eso que usted mira ahora las asambleas de Dios, testigos de Jehová, mormones, metodistas, wesleyanos, bautistas. Hay una serie de sectas religiosas que hasta que ni las conocemos, creo yo. Tal vez usted, porque usted es bien estudioso e investigador, ¿verdad? Pero todo eso no sirve. Ninguna de esas sectas religiosas que se han salido por la tierra sirven. Todavía están bajo arrepentimiento y perdón de pecado. Necesario es que pasen apenas al Evangelio de vuestra salvación y después de ese fundamento entrar al ministro que está vigente, ministrando al cuerpo de Cristo. Obviamente el cuerpo de Cristo no son estos hombres de carne y hueso. No es el hermano Pedro, no es el hermano José Luis, sino que son aquellos que estuvimos con Dios
desde antes de la fundación del mundo. Porque Jesucristo, ¿verdad?, no era de esta tierra, ni su carne, ni su hueso, ni su sangre. Pero claro que si usted cree que era de esta tierra, pues entonces ahí tendríamos que ver ese otro tema con un poco más de profundidad, hermano Pedro. Que la gracia de Dios esté en su corazón. Amén.